vamos a hablar sobre el tema de cirugías en la epilepsia, que normalmente como pacientes estamos acostumbrados a escuchar de un tipo de cirugía para corregir la epilepsia en pacientes refractarios, pero hoy vamos a estar hablando de las nuevas técnicas, que algunas son mínimamente invasivas. Ese es el tema que vamos a tratar. Para los que acaban de ingresar y de pronto los que no estuvieron pendientes de los anteriores posts, el doctor Ángel Aledo Serrano nos acompaña hoy desde España. Él es neurólogo epileptólogo de niños y de adultos, trabaja en el programa de epilepsia del Hospital Ruber Internacional de Madrid y en la Clínica Corachán de Barcelona. También tiene un PhD de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces le comentaba a las personas que quienes van a estar hoy atendiendo de pronto tengan a la mano papel y lápiz, porque suele ser un tema de pronto complejo que puede generar preguntas y es de mucho interés para todos. Yo estaré realizando preguntas a medida que vamos desarrollando la presentación y pues que todos recuerden que yo también soy paciente, entonces las trato de hacer desde la perspectiva de los pacientes y de pronto mi lenguaje no es tan técnico y puede que me enreden en algunas cositas. Pero entonces, bueno, en previas conversaciones con el doctor estuvimos hablando de que algo que genera mucha incertidumbre o interrogantes en las personas es que no tenemos claro aquella parte de los hemisferios, del cerebro, y cómo la parte que nos diagnostican es afectada por la epilepsia. Entonces, le doy la introducción al doctor y la bienvenida para que arranquemos con este chat. Bueno, pues antes de nada, 1000 millones de gracias por invitarme y también muchas gracias por lo que haces, porque yo creo que los médicos nos quejamos muchas veces de que la información que se da en medios de comunicación, en redes, muchas veces no es fiable, y que existan personas como tú que crees una plataforma como esta y nos des acceso a los médicos, que yo creo que es parte de nuestro servicio, el poder divulgar para hacer algo así, vamos, es un lujo, o sea que muchísimas gracias. Gracias. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Me he traído un cerebro de plástico que tengo normalmente en la consulta para comentarle a los pacientes y a las familias y explicarles sobre su epilepsia. Entonces, es muy importante justo lo que comenta Lía, ¿no? Que cada zona del cerebro tiene una función y normalmente cada zona del cerebro va a producir una epilepsia focal, cuando es un foco único de una zona del cerebro, que produce síntomas en relación a esa zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un cerebro de plástico, a ver que no se ve. Esta es la parte anterior, que es el lóbulo frontal, la frente, y este es el lóbulo occipital, la parte del hueso occipital. Esto de aquí es el lóbulo temporal y por aquí entre el frontal, a ver, entre el frontal y el occipital está el parietal, esto de aquí. Entonces, el lóbulo frontal es el más grande de todos. Fijaos que es prácticamente la mitad del cerebro. De hecho, no sé si os suena epilepsia rolándica o el surco central. Eso tiene que ver con esta zona que está justo encima de la oreja. Todo lo que está por delante, eso es el lóbulo frontal, que es prácticamente 40-50% del cerebro. El lóbulo frontal tiene que ver con todo lo que es emitir información al exterior, relacionarse con el exterior. Entonces, lo más sencillo que podemos hacer con el exterior es movernos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el movimiento, la función motora, está en el lóbulo frontal. Pero también hay lo que se anticipa al movimiento, por ejemplo, planificar el movimiento, centrar la atención sobre algo. Hay muchas funciones cognitivas que tienen que ver con el lóbulo frontal. Justo por detrás del lóbulo frontal, aquí está el lóbulo parietal. Y es muy importante porque el lóbulo parietal, sobre todo la zona que está al lado del movimiento, está la zona de la sensibilidad, porque para yo poder decidir el movimiento necesito saber cuál es la posición de mi cuerpo y cuál es la sensibilidad con el entorno. Entonces, la parte del movimiento y la parte de la sensibilidad están pegadas. Entonces, si yo tengo una crisis epiléptica de esa zona, notaré cosas sensitivas, ¿no? Por ejemplo, un hormigueo o un calambre. En cambio, si está en la parte del movimiento, pues tendré sacudidas, clonías, etc. La parte occipital, la de aquí detrás, paradójicamente, lleva la función visual, que está justo al contrario de los ojos, ¿no? Tenemos los ojos por delante, la corteza que lleva la función visual está aquí detrás. Cuando hay una crisis epiléptica que afecta a la función visual, podemos ver luces, podemos ver un damero blanco y negro, por ejemplo, o podemos ver que las cosas se dan vuelta, que cambian de tamaño, etc. Si nos vamos al lóbulo temporal,
que es este de aquí, que es el que está como alrededor de la oreja. De hecho, cuando nos hacen un electroencefalograma, muchas veces ponemos muchos electrodos en esta zona porque es para captar la información del lóbulo temporal. La epilepsia del lóbulo temporal tiene que ver con las funciones del lóbulo temporal, que por ejemplo ahí está el hipocampo, que tiene que ver mucho con la memoria. Entonces, por ejemplo, las típicas crisis de sensación de ya vivido, que solo tienen las personas con epilepsia del lóbulo temporal, como que ya he vivido esto, me suena de algo, o también las funciones viscerales y emocionales. Y hay gente que tiene como sensación de miedo, de angustia, o una sensación visceral, como que tiene náuseas, que le molesta la tripa. Todo eso tiene que ver con el lóbulo temporal. También ahí hay funciones de lenguaje y también funciones auditivas. Hay gente que nota, por ejemplo, un pitido en el oído y luego, por ejemplo, convulsiona. Eso es muy importante porque cuando hay una convulsión no quiere decir siempre que afecta a todo el cerebro. Puede ser que yo note un pitido en el oído que me viene del lóbulo temporal la crisis y luego propague a todo el resto del cerebro la actividad eléctrica, que eso es lo que produce la crisis tónico-clónica, y entonces generaliza. Es decir, que puede ser focal, secundariamente generalizada. Estas son las zonas así fundamentales. Luego ya sabéis que, por supuesto, todo esto es más complejo, pero espero que más o menos haya servido. Ok, entonces hoy estaremos hablando de los tipos de cirugía que hay en la epilepsia porque normalmente todos escuchamos de la cirugía abierta, pero existen nuevas técnicas. Entonces quisiera que habláramos de dos cosas. Bueno, de tres. Primero, ¿quiénes son candidatos para la cirugía? Segundo, ¿cuáles son las técnicas que nos ayudan a saber si una persona es candidata o no? Si vale la pena entrar a una cirugía. Y tercero, ¿cuáles son esas técnicas de cirugía no invasiva? Entonces, podemos comenzar por el punto de cuándo sabemos que nuestro paciente, hijo, nosotros mismos, la persona que está a cargo de nosotros, es candidato a cirugía. Claro, realmente un poco lo que decidimos que es candidato a una cirugía de epilepsia, alguien que primero tiene una epilepsia refractaria, es decir, hemos probado medicinas y no han sido suficientemente buenas en su eficacia como para controlar completamente las crisis. Claro, cuando decidimos que una epilepsia refractaria es una cosa muy relativa, porque realmente nosotros hemos tenido pacientes que no se han controlado con dos fármacos y eso es lo que define la Liga Internacional contra la Epilepsia. La Liga Internacional contra la Epilepsia dice que si no te has controlado con dos fármacos, ya eres una epilepsia refractaria, porque a partir de los dos fármacos hay menos probabilidades de controlarte con otros fármacos, va disminuyendo la probabilidad de controlarte conforme vas utilizando más y más fármacos. Ahí, dime. Estamos hablando de dos fármacos combinados al tiempo, no que haya pasado por dos medicamentos diferentes que no me hayan funcionado, sino dos al mismo tiempo. No, la Liga Internacional contra la Epilepsia dice que pueden ser o en combinación o por separado, pero que se hayan utilizado a unas dosis suficientes y que no se hayan quitado por efectos adversos. Es decir, que no se han quitado porque hayan sentado mal, sino que se han quitado porque no han funcionado lo suficiente, ¿no? Claro, ¿por qué se pone? Claro, eso es un umbral muy bajo, ¿no? O sea, mucha gente cumpliría muchas personas con epilepsia cumplirían esa definición. ¿Por qué la Liga Internacional contra la Epilepsia decide poner esa barrera? Para intentar que los neurólogos manden a sus pacientes de una manera más precoz, más pronto, a una unidad de epilepsia que pueda ser útil para curar a los pacientes, porque al final lo que sí que hemos visto es que la cirugía de epilepsia, sea cual sea la mínimamente invasiva, que luego lo comentaremos, o la cirugía convencional, es más eficaz cuanto más precoz se hace en la evolución de la epilepsia, tanto en niños como en adultos. Esto lo sabemos de sobra. Si tú la cirugía la haces en los primeros años, el futuro va a ser mejor, o sea, vas a controlar las crisis con más frecuencia. Pero claro, esto se contrapone con que obviamente la cirugía es algo invasivo, ¿no? Y pues no lo vas a utilizar en todos los pacientes. Entonces, a veces es difícil de definir cuál es esa barrera. En unos pacientes a lo mejor la barrera va a ser solo dos fármacos, en otras va a ser 5 o 6 fármacos. Esto va a depender muchas veces de, primero, cómo de incapacitantes sean las crisis, porque a lo mejor una persona no se le han controlado las crisis, pero las crisis solo son, tengo una sensación de que me sube algo por la tripa y se para y ya está.
pues claro, ese paciente, esa persona es refractaria, tiene una epilepsia que no se ha controlado con medicinas, pero no está tan grave como para operarse de una cirugía, ¿no? O al revés, a lo mejor una persona solo tiene una crisis cada 2 meses, pero es una convulsión tónico-clónica, es una generalizada. Pues a lo mejor en ese sí que intentas una cirugía, ¿no? O sea que Ok. realmente la definición de refractario es es muy relativa. Y de hecho, yo creo que es interesante, hay gente que incluso siendo fármacos sensibles, ¿qué quiere decir eso? Que mis crisis se controlan con medicinas, prefieren pasar por una cirugía y eliminarse las medicinas para siempre y el riesgo de crisis antes que estar con medicinas toda la vida. Eso también es algo que yo creo que los médicos muchas veces tenemos que decírselo a nuestros pacientes, pero eso también depende de que la cirugía sea fácil. Si es una cirugía difícil, claro, no te vas a arriesgar. Yo creo que esto, de todas maneras, luego si hay algún comentario lo podemos debatir porque yo creo que es interesante, ¿no? Entonces, esto sería para saber quién son candidatos a una cirugía de epilepsia. Una vez que ya has decidido que es suficientemente refractario, las pruebas que tú necesitas hacer para hacer una cirugía de epilepsia son fundamentalmente dos. Las más importantes son dos. Una es una monitorización videoelectroencefalografía que Ujú. sea larga. Normalmente la hacemos de 5 días, pero a veces con menos tiempo es suficiente. ¿Qué hacemos durante esa monitorización? Pues habitualmente registrar la actividad epiléptica con electrodos de superficie para ver de dónde viene la actividad y poder localizar el foco de las crisis, ¿no? Esto estamos hablando siempre que es de una epilepsia focal, ¿eh? Tenemos que ver que viene de un foco, de una zona. No solo vemos la actividad, sino que también queremos ver las crisis, es decir, cómo son los síntomas de las crisis, porque a veces pues las personas con epilepsia no te explican bien las crisis o no son conscientes de todo lo que sienten y tú viéndolo en un vídeo eres más capaz de mirar el detalle. Ok, para dar con este tema de ver cómo se manifiestan las crisis, ¿qué hacen? ¿Induce crisis? ¿Quitan medicamento para que se produzca una? ¿Cuál es el proceso? Eso es, claro. Si la persona tiene muchas crisis, imagínate, hay personas que tienen crisis todos los días, pues ahí no hace falta tocar medicación. Pero en la mayoría de casos, rebajamos medicación o la quitamos del todo para ver las crisis. Normalmente no la quitamos del todo porque quitándola del todo puede haber una crisis muy fuerte que eso a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa es ver el inicio de la crisis. Lo que decíamos antes, a mí me interesa ver cuál es la localización del inicio, no la convulsión completa, porque una vez que ya se ha propagado, a mí eso me da igual. Claro, me interesa el inicio. En algunos casos sí que hay que quitar medicación, pero no en todos. Entonces, estamos aquí hablando de un electroencefalograma normal que vamos a realizar por unos 5 días para dar con el punto, el foco. Con un vídeo, normalmente hay un personal de enfermería que está entrenado y que cuando hay una crisis epiléptica pueden entrar a la unidad de vídeo EG, a la habitación del paciente y explorarle, porque a veces interactuando con la persona que tiene una crisis sacas datos, ¿no? Por ejemplo, cómo habla, cómo se mueve, si es capaz de obedecer una orden, etcétera. Esto es Entonces, lo que llamamos videotelemetría. nosotros le llamamos videoelectroencefalografía. Claro, telemetría no sé si se refiere a cuando se hace a distancia, que lo hacen en casa o tal. Esto se hace en Ok. tal, porque si hay una crisis fuerte, normalmente hay que poner una medicina por vena para cortar la crisis. Porque es lo que decíamos, no nos interesa una crisis súper fuerte. Lo que queremos es ver solo el inicio de la crisis, ¿no? Perfecto. La otra prueba fundamental, aparte de la monitorización video-EG, es la resonancia magnética, ¿no? Entonces, la resonancia magnética de cerebro, lo que intentamos, lo que se hacen es como cortes finos de toda la anatomía del cerebro, que se hace sin radiación. La resonancia magnética es una prueba que no es como el TAC, ¿no? El TC, la tomografía, que sí que lleva radiación, y que nos permite ver tridimensionalmente el cerebro y ver si en la zona que el electroencefalograma y las crisis epilépticas, los síntomas, imaginaos, nuestro paciente tiene crisis que ve como alucinaciones visuales, etcétera. Pensamos que viene del occipital y hacemos el electroencefalograma y parece que tiene actividad epiléptica en esa zona y vemos las crisis que parece que vienen de esa zona. Pues hacemos la resonancia para ver si hay una lesión en esa zona.
Si hay una lesión clara en esa zona, pues ya directamente esa persona se podría hacer una cirugía de esa región. Hay una tercera prueba que se hace normalmente para una evaluación de cirugía, que es lo que llamamos estudio neuropsicológico. El estudio neuropsicológico es muy importante antes de una cirugía, primero porque nos sirve para ver en todos los dominios cognitivos, es decir, de las funciones intelectuales, cómo está esa persona. Pues, por ejemplo, si se le da mejor las cosas visuales, o se le da mejor el lenguaje, o se le da mejor la rapidez de velocidad de procesamiento. Todo eso nos ayuda también a saber cómo está afectada en las áreas del cerebro. Y, por ejemplo, los que tienen una lesión en la parte occipital a lo mejor tienen una función visual peor. En cambio, tienen una función motora, intelectual, cognitiva, frontal muy buena, ¿no? Y también nos sirve para saber si tenemos riesgo de perder alguna función cuando operemos esa zona. Es decir, si una zona que funciona muy bien y él tiene esa persona tiene muchas capacidades, podemos tener un riesgo. Entonces es muy importante el estudio neuropsicológico. Esas serían las pruebas fundamentales: resonancia, videoeje prolongado y estudio neuropsicológico. Ok, bueno, entonces, a partir de ahí decido cuál de las diferentes técnicas invasivas o no tan invasivas es la que necesita mi paciente. ¿Cuál Claro. es la primera técnica en la que piensa? ¿Tienen algún orden de si esta no funciona, paso a la segunda, o de una vez intentan una? Claro. O sea, imagínate que hacemos todo este estudio, esta persona parece que tiene todos los síntomas del occipital, tiene un electroencefalograma típico del occipital, pero hacemos una resonancia y no se ve una lesión en el occipital. Claro, nosotros no podemos operar esa zona directamente. Sabemos que viene de una región, pero no podemos hacer una cirugía quitando tanta parte del cerebro. Entonces, para ser más precisos, esto se le dice cuando es un paciente no lesional, ¿no? No ves una lesión en la resonancia. En ese caso, como los electrodos de superficie normales, un electroencefalograma de superficie no te da tanta información, lo que haces es poner el electroencefalograma dentro del cerebro, con unos pequeños, pues son como hilos de menos de 1 milímetro, que son electrodos, se llaman electrodos profundos o electrodos invasivos. Con eso haces un electroencefalograma que se llama estereoelectroencefalograma. Se llama estéreo porque te permite ver tridimensionalmente, metiendo los electrodos dentro, de dónde viene exactamente la región de inicio de las crisis. Entonces, esto es importante porque en los casos en los que utilizamos estereoelectroencefalografía, una vez que tú ya tienes los electrodos metidos dentro del cerebro y registras de dónde vienen las crisis, no solo eso, también puedes estimular eléctricamente y provocarle crisis. O sea, tú una vez tienes el electrodo, le das corriente eléctrica y le puedes generar las crisis. Y eso te sirve también para saber que estás en el sitio. Pues una vez que estás ahí y sabes de dónde viene exactamente, puedes quemar solo una zona. Y eso se llama termocoagulación. Y esa es una de las técnicas mínimamente invasivas. Ok, vamos con la primera técnica, que es la termocoagulación. Eso es. Entonces, la termocoagulación, que es la primera técnica mínimamente invasiva de la que hablamos, es como una parte de la exploración que hacemos por estereoeje, por electrodos profundos. Es como que no tienes que hacer nada más. De hecho, la persona está ingresada en la unidad de monitorización de videoelectroencefalograma, que es una unidad con una cama donde tenemos las cámaras, registramos las crisis, etcétera. Está sentada en su cama, vamos con un aparato que le da energía al electrodo y la persona estando despierta completamente y sin sentir nada, le quemamos esa zona del cerebro. Eso se llama termocoagulación y no duele ni nada porque el cerebro, curiosamente, como es la zona donde se produce el dolor, no duele. Es decir, tú puedes quemar el cerebro y que la persona no sienta nada. Entonces, una pregunta, ¿insertan los electrodos y para quemar a través del electrodo insertan otra máquina o le conectan algo? No, claro, el electrodo se inserta en el quirófano, pero la persona sale del quirófano en 2 horas y está despierta, normal, y ya está, y sube a la cama. Entonces, cuando ya hemos registrado las crisis, sabemos de dónde viene, etcétera, con el electrodo puesto y sin tener que operar y sin nada, vamos con una máquina desde fuera y le aplicamos
la radiofrecuencia que produce la lesión, que es una lesión como un dedo. Entonces, tú puedes interrumpir la red epiléptica con esa pequeña lesión y evitas el tener que hacer ningún otro tipo de cirugía. Luego los electrodos se sacan directamente. Si esto da resultado, ¿en cuánto tiempo puedo saber si fue efectivo o no? Claro, eso va a depender de cuántas crisis epilépticas tiene esa persona, porque si esa persona tiene crisis todos los días, pues si tú, por ejemplo, la chica que puse en Instagram, ¿no? Que justo me escribiste por esa publicación, Marina, ella tenía crisis todos los días, 2 o 3 crisis todos los días. Entonces, en su caso fue muy fácil, porque hicimos la termocoagulación. Y al día siguiente ya no tuvo crisis, y al siguiente tampoco, y al siguiente tampoco, y al siguiente tampoco, y eso no le haya pasado nunca, ¿no? Y ahora lleva ya pues 3 o 4 meses. Y puede ser que inicien reduciéndose hasta desaparecer o por lo general desaparecen completamente. Claro, suele ser al revés, desaparece en ese momento y a veces pueden reaparecer con el tiempo. Si reaparecen, en ese caso, pues sabemos que hemos acertado porque estamos en el sitio, porque de alguna manera lo hemos modificado, hemos conseguido mejorarlo durante un tiempo, pero no ha sido suficiente. En ese caso tenemos que ir a una segunda técnica de cirugía, que puede ser o bien un láser o bien una cirugía convencional, es decir, abrir normal. Ángel, y una vez pasé por el procedimiento, ¿inicio la reducción del medicamento para saber si fue efectivo o cómo hago? En el No, caso de Marina, por ejemplo, se le interrumpieron desde el día siguiente. ¿Ahí empiezan a retirar el medicamento o esperan una gabela de tiempo? ¿Cómo hacen? claro. Normalmente, en el mejor de los escenarios, si se han quitado completamente las crisis, empezamos a reducir medicación cuando ha pasado como mínimo 6 meses o un año. ¿Por qué? Porque tú no estás completamente seguro de si ha funcionado hasta que no ha pasado un tiempo. Por lo que comentamos, a veces tú haces una lesión con inflamación, con la termocoagulación, mejora espectacularmente y luego puede empeorar. Y si tú quitas muy rápido la medicación, puedes producir una crisis también por el procedimiento, etcétera, y es como dar marcha atrás, ¿no? Es mejor ir sobre seguro. Normalmente lo hacemos más tranquilamente. De todas maneras, también las personas con epilepsia que llevan tantos años habitualmente no tienen tanta prisa en quitar medicación, sino en quitar las crisis, ¿no? Bueno, supongo. Claro. Cuando ingresan los electrodos, no sé cuál es el tamaño máximo que puede presentar una lesión, pero la termocoagulación busca quemar una parte de la lesión o toda. Claro, depende del tamaño de la lesión. Si la lesión es pequeña, la puedes quemar toda. Si es grande, no vas a poder y lo que haces es seleccionar las zonas que tú piensas que son más importantes dentro de la lesión. O sea que normalmente, o sea, la lesión que haces con la termocoagulación es como de un centímetro o así de diámetro, como un dedo más o menos de diámetro. Si la lesión es más pequeña de eso, fenomenal, te la llevas entera. A veces lo que metemos son varios electrodos en la misma zona y los quemamos todos. Por ejemplo, en el caso de Marina, ella tenía una lesión que era un poco más grande que un centímetro, pero metimos varios electrodos y entonces quemamos una zona más grande. Ok, bueno, entonces en resumen ya hablamos de las técnicas, hablamos los casos en los que se aplican y la termocoagulación como primera técnica no invasiva de cirugía para corregir la epilepsia. ¿Cuál sería la segunda técnica? Claro, tenemos otra técnica que es el láser, ¿no? La cirugía con láser es la última que hemos empezado a utilizar, es la más moderna, digamos, y es parecido a los electrodos profundos y la termocoagulación en el sentido de que solo tienes que hacer como un agujerito en el cráneo y entrar con una sonda pequeña, muy fina. Eh, entonces, lo que haces es, una vez la sonda está dentro, metes a la persona con epilepsia dentro de la resonancia y viendo exactamente dónde está la lesión en la resonancia, con la sonda del láser lo que haces es quemarlo también. Entonces, es parecida a la termocoagulación, pero la termocoagulación se guía por los electrodos profundos, es decir, por la actividad epiléptica que tú ves con el electrodo intracerebral. En cambio, en el láser
te guías por la resonancia. O sea, metes al paciente dentro de la resonancia y haces ahí el láser. Entonces, cuando no hay lesión, no puedes utilizar el láser. O sea, Eso iba a preguntar. Normalmente seguían, la diferencia es que si ven la lesión clara en la resonancia, se van por láser. Y si no, se van por electrodo que termina en una termocoagulación. eso es. La lesión que haces con el láser puede llegar hasta 2 centímetros. Es decir, es más grande que la de la termocoagulación. Entonces, a veces, si tú consigues lesionar gran parte del foco, pero no suficiente con la termocoagulación, luego puedes hacer el láser para terminar la lesión después. Y así te evitas el hacer Claro, una... porque ya tienes el punto claro. Eso es. Ok. El láser, ¿cómo es? ¿Cómo lo inserto? Claro, eso se hace también en el quirófano, con la persona dormida, y lo que se hace es pues con un brazo, con un robot. Se hace con un robot, hay unas coordenadas y entonces insertas por un agujerito una sonda y una vez dentro aplicas calor también y vas lesionando eso dentro de la resonancia. Esto lo bueno que tiene también es que la persona se va de alta a su casa al día siguiente o como mucho en 2 días. Cuando en una cirugía normal en la que hay que abrir el cráneo, etcétera, tardas como 5 o 7 días. Y la termocoagulación también, ¿qué tiempo dura en el hospitalizada la persona después del procedimiento? También se puede ir al día siguiente o a los 2 días. O sea, son muy rápidas. Lo que pasa es que tienes el ingreso previo para detectar las crisis, la actividad epiléptica con los electrodos profundos. Alguien pregunta si hay más de un foco, ¿es efectivo para láser? Si tienen más de un foco. O sea, depende, es que muchas veces cuando a una persona le dicen que es multifocal, que esto es un tema que podemos debatir también, normalmente es que hay un único foco, pero ese foco propaga a diferentes sitios. Por Ah, ejemplo, yo puedo tener un foco que esté pues en la parte parietal, aquí detrás, y que desde ahí a veces propague a la zona temporal y a veces propague a la otra zona temporal. Y parece que tiene dos focos, pero todo viene desde el mismo sitio. Entonces, ahí lo importante es hacer una buena evaluación prequirúrgica, o sea, el vídeo, electroencefalograma previo, etcétera, y determinar si es un único foco que propaga a diferentes sitios, que eso es la mayoría de las veces. Cuando decimos multifocal, la mayoría de veces es un único foco que va a diferentes sitios. O de verdad hay 2 focos. En el caso de que sean 2 focos, sí que puedes meter 2 sondas láser y lesionar las 2. Eso también se puede hacer. Pero ya os digo que eso no es lo más frecuente. ok. Bueno, entonces esas serían las dos no invasivas. ¿Hay alguna otra que no sea invasiva? Sí, la tercera que nos quedaría después de la termocoagulación y el láser es el Gamma Knife. El Gamma Knife es otra técnica y en esta además no hay que abrir el cráneo para nada. Es una técnica que llamamos de radiocirugía. Es decir, la persona se mete en una máquina que lo que hace es enfocar la radiación ionizante, se llama knife o cuchillo en inglés. Entonces lo que hace es como lesionar una zona focalizando toda la energía ionizante, la radiación ionizante, en una zona que se lesiona. Esto, lo positivo que tiene es que no abres nada, la persona se va a su casa directamente, o sea, no hay ningún problema. Lo que pasa es que tarda de torno a 1 o 2 años en hacer efecto. Entonces, normalmente cuando tú metes en cirugía a una persona que tiene epilepsia, normalmente tienes prisa, ¿no? O sea, de hecho, uno de los grandes problemas que hay es que las unidades quirúrgicas de epilepsia tienen listas de espera muy grandes, pues 1, 2 años, 3 años, y eso es un infierno para una persona que está con una epilepsia refractaria, con crisis que no se controlan, etcétera. Entonces, Por qué demora tanto en hacer efecto? ¿Porque un año? ¿Hay que esperar que cicatrice o algo? bueno, porque es como que la radiación ionizante se queda ahí y va lesionando progresivamente el tejido. O sea, no es como en la termocoagulación o en el láser que tú metes la esta y lesionas en el momento y ya está. Aquí es como que la radiación ionizante tarda, tiene un efecto progresivo de alguna manera. A los 2 años, 2 años y medio ya para. ¿Y por qué habría una persona de aplicar el Gamma Knife?
si hay otras alternativas como la termocoagulación. O sea, ¿en qué caso se utiliza eso o ya está un poco revaluado? Ahora, en estos momentos, lo estamos utilizando solo en pacientes que tienen mucho miedo a cualquier posibilidad de cirugía. O sea, porque es verdad que las otras, aunque son mínimamente invasivas, sí que tienes que abrir el cráneo, solo, aunque sea solo un agujerito, digamos. Eh, y cuando la persona no tiene prisa. Claro, si no tiene prisa y tiene mucho miedo a cualquier cirugía, en esos casos a veces hacemos el Gamma Knife todavía. Pero cada vez lo usamos menos, ¿eh? Ok, entonces esas serían las tres mínimamente invasivas. Y por último estaría la que es abierta. Claro, la cirugía abierta sigue siendo una opción que usamos mucho, ¿no? Eh, Al final, el hecho de que tú decidas por una mínimamente invasiva o por una abierta depende de muchísimos factores. Por ejemplo, si es una lesión muy grande, en ese caso, pues la cirugía mínimamente invasiva casi nunca la vamos a poder utilizar, salvo que metamos electrodos profundos en toda la lesión, esa grande, y veamos que solo viene de una zona, que en ese caso sí que podemos hacer la mínimamente invasiva solo sobre esa zona. Normalmente vamos a tener que hacer una cirugía completa. Y luego, hay cirugías que por cirugía abierta son muy sencillas. Pues, por ejemplo, el polo temporal. La semana pasada, por ejemplo, hemos operado a una paciente, hace 2 semanas, que era una cirugía del polo temporal. Este es el lóbulo temporal, pues hay unas lesiones de epilepsia que se dan solo en el polo, que es la punta del lóbulo temporal, esto de aquí, y eso es una cirugía muy pequeña, a lo mejor se quita solo 1,5 cm, 2 cm como mucho, y se puede hacer por una cirugía que se hace solo un abierto aquí, se hace por detrás de la línea del pelo, o sea que no queda ninguna cicatriz ni nada, solo aquí por encima de la oreja, y la persona a lo mejor se va a los 4 o 5 días de alta y tiene muy poco riesgo. Entonces, en esos casos preferimos hacerlo por cirugía abierta, porque sabes que la cirugía abierta, la convencional, tiene más tasas de eficacia en general. Ok. O sea que puede que tuvo una resonancia en la que quedó claro el foco o utilicé los electrodos y lo tengo claro y me ponen las dos opciones. O sea, la termocoagulación o el láser sin la resonancia y siempre va a estar como opción la abierta. Claro, fíjate, la única situación en la cual es mucho mejor la mínimamente invasiva que la abierta o la situación más típica es cuando son lesiones muy profundas. Claro, esto es el medio cerebro, ¿no? Entonces, si la lesión está justo ahí dentro, en mitad del ventrículo, por ejemplo, alrededor del ventrículo, ahí normalmente eh, tiene mucho riesgo el llegar abriendo por cirugía abierta hasta esa zona tan profunda. En cambio, tú con el láser, por ejemplo, puedes meter la sonda hasta el fondo, solo quemas la zona del fondo y toda la zona de la superficie no la tocas y luego sacas y... Entonces, o por ejemplo, para las hamartomas hipotalámicos, que son tumores muy pequeñitos que están en una zona muy profunda del encéfalo, ahí Ujú. igual, temas con el láser o con la termocoagulación y es mucho más fácil. Me preguntan que si para los síndromes, en este caso West, nos sirven el tema de las cirugías, si son Claro, aplicables. claro, a ver, en realidad el West es solo, o sea, síndrome significa conjunto de síntomas y signos, ¿no? Y realmente el síndrome de West como manifestación, que es un tipo de epilepsia en el cual hay espasmos epilépticos, que son crisis así, un tipo de alteración en el electroencefalograma y un problema de neurodesarrollo que se produce al inicio de las crisis y suelen empezar en los primeros 6, 9 años de vida. O sea, es decir, es cualquier persona que cumpla esos requisitos se le llama síndrome de West. Pero hay muchos tipos de epilepsia diferentes que pueden manifestarse como síndrome de West. O sea, como que el síndrome de West es el síntoma final, no es lo que hay de fondo, ¿no? Entonces, lo que hay de fondo en un síndrome de West puede ser alteraciones genéticas. Por ejemplo, CDKL5 puede dar síndrome de West. Esos no serían operables porque es un problema que está en la genética, está en todo el cerebro, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay una displasia cortical
una malformación del desarrollo cortical, que es una lesión que puede dar también un síndrome de West. Entonces, en ese caso, cuando un niño empieza con un síndrome de West, que es una situación devastadora, ¿no? Muy grave, rápidamente, aparte de ponerle un tratamiento farmacológico, con ACTH, con vigabatrina, con lo que sea, hay que hacerle una resonancia y una evaluación prequirúrgica a todos, porque en un porcentaje vas a encontrar lesiones que se van a poder operar y el síndrome de West se puede curar con cirugía de epilepsia. Sobre la curación están haciendo muchas preguntas. Realmente preguntan que si, sabiendo que la epilepsia no tiene cura de por sí, si sería tan efectiva como para curarla 100% de una cirugía. Sí, sí, o sea, depende del tipo de epilepsia. O sea, las epilepsias que tienen que ver con una lesión concreta y que se tratan pronto y bien con una cirugía, se curan, como en un 80% de los casos. Lo que pasa es que tienen que ser personas con una epilepsia con características muy determinadas. Pero si tiene una lesión clara, o aunque no tenga una lesión, tú la detectas bien por electrodos profundos y por la evaluación prequirúrgica, en esos casos la epilepsia la curas. Es decir, que la epilepsia no tiene cura, depende del tipo de epilepsia. O Ok. sea, hay algunas de ellas que sí. Pregunta alguien más si todos estos procedimientos requieren de anestesia. Sí, no en el momento, por ejemplo, la termocoagulación no requiere de anestesia en el momento de la termocoagulación, pero sí que para colocar los electrodos sí se duerme a la persona y luego se le despierta. Para el láser igual, para colocar la sonda láser también hay que dormir a la persona y luego se le despierta. Para el Gamma Knife, para ese no hay que hacer anestesia. Ok. Em, Hablemos de los riesgos. Muchas personas le tienen mucho miedo a la abierta y en general, pero más que todo a la abierta por el tema de riesgo vital. ¿Qué riesgo hay de tipo vital con estas cirugías? ¿Con las mínimamente invasivas o con la abierta? Con todas. A ver, el riesgo vital es muy, 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 muy bajo. Es decir, vamos, menos de un 0,5%. Es muy, muy raro. No son cirugías de riesgo vital las neurocirugías habitualmente. No es como una cirugía cardíaca o una cirugía abdominal, que son cirugías con más riesgo vital. Ujú. El tipo de las cirugías que hacemos en epilepsia es más un riesgo funcional, ¿no? Habitualmente. Entonces, el riesgo funcional va a depender mucho del tamaño de la lesión que hagas, de cuánto lesiones o cuánto quites, ¿no? Con la cirugía, y también de la localización de lo que estás quitando o que estás lesionando. Ok, Entonces, si tú haces una lesión muy pequeña, es muy poco probable que haya una pérdida funcional. Si haces una resección más grande, es más probable que pierda alguna función o que haya algún problema. Pero eso normalmente nosotros lo planificamos, es decir, y le decimos a la persona, mira, en esta zona que vamos a hacer la cirugía, el riesgo funcional es nulo o menos de un 1%, porque ahí no hay ninguna función importante. O mira, en esta zona tenemos un riesgo de un 5% de que disminuya la visión en el campo superior derecho. Y hay muchas veces, pues la persona también decide en ellos. Dice, pues mira, yo perder la visión de esta zona superior derecha, como nosotros utilizamos sobre todo la visión central, no me voy a dar cuenta, prefiero que me quites las crisis, eso no es tan relevante, ¿no? O puede ser que pierdas un poco de memoria visual. Oye, pues mira, soy profesor de lengua y literatura, para mí lo importante es el lenguaje, a mí lo visual no es tan importante, pues no hay problema, ¿no? O sea, esto tienen que ser conversaciones profundas que se hacen entre el médico y la familia y el paciente, teniendo en cuenta muchos factores, ¿no? ¿alguno de estos riesgos que sean funcionales son rehabilitables? ¿O todos, si toco ciertas partes y se daña en el momento, ya quedó así? Claro, casi todos, vamos, todos son rehabilitables y de hecho la mayoría mejoran. Por ejemplo, con termocoagulación, la lesión es tan pequeña que nunca hemos tenido una pérdida funcional permanente en todos nuestros pacientes que hemos hecho termocoagulación. Con láser igual, es decir, la lesión es tan controlada y tan pequeña que la pérdida funcional es mínima. De hecho,
tenemos el primer paciente que hicimos en nuestro hospital de láser, era un paciente que tiene 60 años y llevaba con crisis epilépticas desde niño, tenía una lesión muy pequeña, pero tenía mucho miedo a la cirugía, justo lo que tú comentabas antes, Lía. Y se esperó durante años y cuando apareció el láser y se lo presentamos, dijo, pues esta es la mía. Y fue nuestro primer paciente de láser y se quedó sin crisis, no hubo ningún problema y ya está, ¿no? Pero también la cirugía abierta tiene también muy bajo riesgo de pérdida funcional, es decir, que nosotros al final, si quitamos una zona, es porque estamos muy seguros de que esa zona no va a dar problemas, ¿no? O bien porque ya no funciona, eso pasa mucho en epilepsia y eso lo vemos con algunas técnicas como el PET, que eso es otra técnica que a veces la hacemos como complementaria para la evaluación. El PET cerebral es una prueba en la cual el cerebro se colorea de rojo, verde, azul según el consumo de azúcar que hace cada parte del cerebro. Entonces, las zonas que consumen mucho azúcar se colorean de un color y las que consumen poco azúcar, es decir, están poco activas, se colorean de otro. Entonces, lo interesante es que el foco epiléptico normalmente no está consumiendo azúcar porque no está funcionando. Entonces, esa zona de otro color nos ayuda también a saber si va a haber problema al quitarlo, porque si ya no está funcionando, pues no va a haber ningún problema, y también si vienen las crisis de ahí. O sea que hay posibilidad de que la lesión o el foco esté en partes del cerebro que no funcionen. O sea, podemos tener partes que están totalmente atrofiadas. Claro, sí, 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 eso es lo más frecuente. O sea, normalmente la zona de la epilepsia no hace ninguna función. Lo que pasa es que puede estar justo pegada a una zona que haga función. Entonces ahí la Es el cirugía, riesgo. claro, si Ok. está motora, esa es la zona que casi nunca podemos tocar, la zona motora. Entonces, si tienes la mala suerte que justo tu epilepsia está al lado de la zona motora, ahí te lo piensas mucho para hacer una cirugía y se lo explicas muy bien a la persona. Pero si está en una zona, por ejemplo, asociativa, que son zonas que no tienen una función principal, sino que lo que hacen es asociar funciones de otras, pero hay otras zonas que hacen lo mismo, es decir, que si la quitas, la persona no nota nada, pues ahí normalmente tomamos la decisión de cirugía más fácilmente, ¿no? Doctor, ¿hay algún caso que hayan tenido en el que de pronto un paciente tenga un área comprometida, la hayan extraído porque esta área decidieron que no funciona o hayan extraído gran parte del cerebro sin saber pues que estaba totalmente dañada y al hacer el procedimiento la persona quede mejor? Sí, sí, sí. Bueno, esto es muy frecuente. En un gran porcentaje de casos, o sea, la cosa es que la zona que produce las crisis epilépticas no solo no está funcionando ella, sino que muchas veces está mandando actividad epiléptica a otras zonas del cerebro y hace que esas otras zonas también funcionen peor. Entonces, si tú quitas esa zona, muchas veces la persona mejora cognitivamente, o sea, está más alerta, está mejor de lenguaje, está O mejor de... sea, no estamos hablando de mejoría de epilepsia, porque ese es el punto, sino que al extraerlo puedo mejorar funciones, no solo tener el riesgo de tenerlas, sino que al contrario puedo mejorarlas. Claro, eso depende de dos cosas. Primero, que le estás quitando carga de actividad epiléptica y funciona mejor el cerebro. Y segundo, que muchas veces o puedes quitar la medicación con el tiempo, o al menos disminuir la carga. Entonces, si toma menos carga de medicación, normalmente también pueden mejorar cognitivamente. Esto en los adultos lo vemos, pero en los niños es algo muy, muy, muy evidente. Es decir, los niños... pues nos ha pasado de que quitas un trozo gigante de cerebro, porque hay niños que tienen malformaciones del desarrollo cortical Ujú. muy complejas y muy grandes, y a lo mejor te llevas todo el lóbulo occipital entero o todo el lóbulo frontal y dices, pues lo lógico sería que perdiera funciones, ¿no? Al quitar tanto cerebro. Pero como ese cerebro es epiléptico y está produciendo un síndrome de West o está produciendo un síndrome de Lennox-Gastaut o lo que sea, quitando toda esa zona, el niño mejora cognitivamente. Y lo bueno de los niños es que si tú haces una cirugía en los primeros 5 o 6 años de vida, la capacidad para recuperar, lo que tú decías antes, ¿no? Lo de rehabilitar, es altísima. O sea, una persona que te operas muy temprano, probablemente aprenda a hablar con otras partes del cerebro si tiene un problema, aprenda a moverse con otras partes del cerebro, etcétera. Es más plástico, ¿no?
Ok, alguien pregunta en el caso de las crisis de ausencia si es operable, si todo depende del punto o la lesión o si en ese caso no son operables. Claro, hay dos tipos de crisis de ausencia. Unas que son lo que llamamos epilepsias de ausencia, que son epilepsias generalizadas, en las cuales no hay una lesión en el cerebro, es algo más generalizado y en esos casos no es operable, el tratamiento es más con fármacos o con otras técnicas, pero luego hay epilepsias con crisis focales que tienen alteración de conciencia y desconectan y parecen ausencias, pero en realidad sí que hay un foco por debajo y esas son operables. O sea, depende de lo que hay por debajo. Esto depende al final de que hagas un electroencefalograma y una evaluación profunda para verlo. Entonces, todas las epilepsias que son operables son las focales. Y la focal, muy diferente a lo que entendemos a veces como pacientes, no quiere decir que solo se manifieste en una parte del cuerpo, sino que como focal también entiendo que hay un punto, que de pronto puede ser que me genere epilepsia tónico-clónica, crisis tónico-clónica como secundarias, pero que hay un foco como tal. Claro, o sea, tú tienes un foco que es el generador de las crisis y luego tienes una propagación. De hecho, las personas con epilepsia muchas veces te lo cuentan, en plan, yo noto, puedo tener como un amago de crisis. El amago de crisis es que me sube algo por la tripa. Luego puedo tener una crisis de ausencia, que es que me sube algo por la tripa y luego desconecto y ya no me entero de nada durante 1 minuto, 2 minutos o lo que sea. Y luego puede haber una convulsión completa, que es, me sube algo por la tripa, desconecto y luego convulsiono. Claro, ahí la persona y la familia, los que ven las crisis, te están contando realmente cómo funciona la crisis, que empieza en un punto y puede ser que se corte ahí, o empieza en un punto y propaga a suficiente zona de cerebro como para que desconectes y haya una Ujú. epilepsia, o que propague a suficiente zona del cerebro, que normalmente es todo, para que haya una convulsión. ¿Vale? Ok. Preguntaba a alguien que si no me sale en algún examen el punto epileptógeno, aún así puedo entrar al quirófano a cirugía abierta o no hay chance. Claro, si no vemos un punto claro, pero podemos ver una región que tenemos una hipótesis de dónde vienen las crisis por el electroencefalograma, por los síntomas de las crisis, por el PET, que hemos dicho que como no se te colorea una zona, puedes Ujú. tener una hipótesis. En ese caso, aunque tú no veas el punto, puedes poner los electrodos profundos y si consigues localizarlo, luego puedes operar. Ok, voy a trasladarlo a mi caso. En algún momento utilicé Tegretol. Sí, Em, Me lo quité lo cambiamos por cosas secundarias, no porque no funcionara, o sea, por otras cosas. Luego utilicé Vimpat, la cosamida, que es el componente, y me controló. Bueno, yo creía que estaba controlada porque pensaba que mi epilepsia, mis crisis eran generalizadas, pero después me di cuenta que eran focales, me diagnosticaron que eran focales, solo que he tenido tónico-clónicas secundarias. Entonces ya va uno que no me controló del todo. Utilicé Kepra y no lograron sacarme la lacosamida del todo porque el Kepra no me funcionaba. Probé un tercero, que es la motrigina, y en la combinación Kepra-lamotrigina es la primera vez que estoy controlada. Si ya he pasado por tres, pero me logré controlar con dos, ¿creerían que soy fármaco resistente o no entro en ese grupo? claro, como ahora ya has conseguido controlarte, pues ya está, ya no serías farmacoresistente, ¿no? Y además el hecho de que te controlaste en el pasado solo con un fármaco, pues quizá hace pensar que en el futuro te puedes volver a controlar. Aunque es verdad que a veces vemos en epilepsia algo que llamamos la luna de miel, que es que tú empiezas con la epilepsia, con las crisis, te ponemos un fármaco, se controla fácilmente y después de un tiempo la epilepsia se vuelve refractaria y lo que te controló en el pasado ya no eres capaz de controlarlo. Entonces, a veces una persona que, o sea, el concepto de refractaria es algo dinámico. Sí, Puedes no ser refractaria y luego hacerte y viceversa, ¿no? Muchas veces, de todas maneras, las personas que tienen crisis durante el sueño, ellos tienen la sensación de que están controlados, pero le hacemos un vídeo electroencefalograma de 24 horas cazando el sueño completo
y vemos que tienen crisis sutiles. O sea que eso también es importante. O sea, el videoelectroencefalograma no solo sirve para ver si una persona es candidata a cirugía, sino que también sirve para ver la evolución un poco de la enfermedad, de cómo está esa persona, porque muchas veces tenemos la sensación de que no tenemos crisis, pero si no te hacemos un electroencefalograma largo, de al menos 12 o 24 horas, no lo podemos saber, ¿no? Ok, si yo, Lía, no aplico como refractaria, pero me hicieran algunas pruebas y encontraran el punto de lesión, y yo dijera, mira, me quiero someter a una cirugía porque no quiero tomar más medicamentos. ¿Ustedes como doctores pueden acceder a hacerme la cirugía o necesariamente tiene que ser refractaria? No, 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 no. Nosotros cada vez más operamos a personas fármacosensibles. Pero esto depende de las prioridades del paciente, de la persona que tiene epilepsia, ¿no? Porque depende, por ejemplo, de si los fármacos le producen muchos efectos adversos o si, por ejemplo, quiere quedarse embarazada y resulta que las medicinas son teratogénicas, pueden producir malformaciones, algunas de ellas, no otras, pero imagínate que tú solo te controlas tus Con crisis ácido valproico. con ácido valproico, claro. Pues ahí en esa situación tendríamos un problema, ¿no? Entonces, al final no es blanco-negro. Te tienes que sentar delante de tu paciente, delante de la persona con epilepsia que tienes delante y tener una conversación profunda sobre cuáles son sus preferencias, cuáles son sus expectativas futuras, qué espera de su trabajo. Por ejemplo, un chico que hemos operado recientemente que era farmacosensible, era un chico de 18 años que él decía, mira, solo he tenido 3 crisis, pero me dan un miedo atroz. He tenido un estatus epiléptico, que fue una crisis que fue muy prolongada, ¿no? Más de 3, 4, 5 minutos. Y he probado ya 2 medicinas y voy por la tercera. Yo no quiero esperar a tener otra crisis. Si veis una lesión fácil de operar, operadme. Y le hicimos una resonancia, vimos una lesión fácil de operar, le hicimos toda la evaluación y ahora está sin medicación y sin crisis, ¿no? Le hemos quitado. Normalmente estas operaciones las hacen a través del seguro médico, de la salud pública. ¿Es así? Claro, yo trabajo en el sistema privado, yo trabajo en un hospital privado, entonces nosotros operamos pacientes privados, pero también se hace en la salud pública. O sea, existen las dos posibilidades en España. Lo pregunto porque, bueno, privado, no sé si en algunos países manejamos lo que es la medicina prepagada, que es aparte de la pública, tú pagas un porcentaje y tienes una mejor atención, o particular, que es que lo pagas tú en tu caso. Me imagino que las cirugías mínimamente invasivas, no sé si de pronto son más económicas que la completamente abierta. Depende, depende mucho. El láser más o menos es parecido de caro. La termocoagulación, como requiere de más ingreso por el estéreo eje, por el electroencefalograma y todas las cosas, es un pelín más caro. Y el Gamma Knife es más barato. Ok. A ver, realmente es que los sistemas sanitarios no invierten mucho en cirugía de epilepsia y ya te digo que en España, por ejemplo, hay una lista de espera muy grande. O sea, si yo me quiero operar en el sistema público, pues a lo mejor me dan 2 años de lista de espera o 3 años de lista de espera para la evaluación, no para la cirugía. Eso significa que si estoy teniendo crisis todo el rato, es mucha pérdida de calidad de vida y puedo tener un accidente y puedo tener un estatus. Entonces, es una situación que a veces es dramática, ¿no? Y realmente es una cosa muy barata para el sistema, porque si tú operas a una persona joven con epilepsia, le estás curando para muchos años de vida que le quedan para trabajar, para producir, para no estar en paro, para no tener problemas. O sea que para un sistema sanitario público es una cosa muy rentable, pero no hay esa conciencia por este momento y no se invierte lo suficiente, ¿no? Al menos en España, no sé, bueno, en general pasa en todo el mundo, la verdad. Ok. Bueno, para quienes quieran seguir al doctor Ángel Aledo, se encuentra en Instagram como neuro.aledo y no sé si está en Facebook, cómo aparecería y en Twitter. Y en Facebook me llamo Ángel Aledo-Serrano. Yo en realidad siempre he utilizado Twitter, que ahí me llamo A Aledo, como Ángel Aledo, A Aledo.
Lo que pasa es que Twitter tiene un perfil como más profesional, pues para colaborar con médicos, etcétera, pero a raíz de, pues hace un año cuando estalló la pandemia, estado de alarma y yo cogí COVID muy temprano, fui de los primeros que lo cogí ahí en marzo y estuve malo en casa y yo como que me sentía muy frustrado, ¿no? De no estar como ayudando a los pacientes y a los compañeros en el hospital en un momento tan importante. Entonces me sentía como tan impotente que dije, tengo que irme a las redes sociales y al menos divulgar y ayudar y como había tanta mala información, pues Ujú. a crearme Facebook y luego Instagram un poco por esa razón. Doctor, ¿usted está trabajando con teleconsultas o Sí, videoconsultas? sí, yo hago teleconsultas por vía Skype o Zoom. Pueden, Porque he escrito varias personas que entienden que de pronto no les puede llevar el tratamiento sin haberlo visto físicamente o tener la historia, pero que si de pronto podrían conversar con usted acerca de su epilepsia porque algunos no han tenido buen resultado. Entonces no sé de qué manera lo pueden contactar, algún correo o algo donde puedan contactarlo por si quieren hacer alguna videoconsulta. claro, sí, esto es una cosa buena de la tecnología que tenemos ahora, que podemos estar en países diferentes y podemos tener una consulta y hablar como estamos hablando ahora. Eh, Ujú. Normalmente, llamando al teléfono del Hospital Ruber Internacional, ahí normalmente desde España va a ser más cómodo, que podéis buscar en Google Servicio de Neurología Hospital Ruber Internacional y el número que aparece ahí. O si no, me podéis mandar un correo electrónico, un mail a aledo, todo junto, @neurologiaclínica.es. Sería aledo como mi cuenta de Twitter y @neurologiaclínica, todo junto, .es. Es. Ok, yo lo voy a dejar escrito ahí de todas maneras abajito de el live. Y nada, darle muchas gracias a usted por habernos permitido este momento de educación a nosotros como pacientes y a los cuidadores. Bueno, muchísimas gracias, Lía, por haber creado este entorno y esta posibilidad de estar más cerca de la gente y de las personas con epilepsia y poder transmitir algo de información de calidad. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, sí, muchas gracias, doctor. Nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos. Gracias a todos. Chao, chao. Listo, que estén bien.